chicos? Nos da mucho gusto nuevamente estar con ustedes un domingo más en esta clase de la Iglesia Infantil Oreb. Les damos la más cordial bienvenida y sepan que con mucho gusto hacemos estas clases, las preparamos para ustedes especialmente y pues vamos a iniciar como siempre con una oración. Dios, te damos muchas gracias porque eres bueno, gracias porque nos permites estar aquí, nos permites enseñar a los pequeños tu palabra. Gracias porque en cada lección hay una enseñanza y es la que queremos dejar en la mente y en el corazón de cada uno de estos pequeños. Permite que cada una de las personas que participa en esta clase te honre, te glorifique y que hablemos solamente tu palabra. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a comenzar. Amigos, qué gusto saludarlos. Yo soy Adonai y estoy feliz de que podamos alabar a nuestro Dios a través de las canciones. Les invito a que podamos comenzar este hermoso día alabando a nuestro Dios. ¡Comencemos! Tú, mi Dios, eres santo, eres luz y amor, mi Señor, eres bueno, me das vida y salvación. Tú has ido transformándome cada día un poco más, has seguido perdonándome, me has convertido en tu Hijo, me has rociado de gracia y fe. Mi Jesús, yo te adoro, eres Rey de mi ser, mi pasión y mi gozo, lo sustentas en Manuel. Tú has ido transformándome cada día un poco más, has seguido perdonándome, me has convertido en tu Hijo, me has rociado de gracia y fe. Es el alfa y el omega, es el principio y el final, Salvador y Mesías, es el gran yo soy, es el alfa y el omega, el principio y el final, Salvador y Mesías, es el gran yo soy, es el alfa y el omega, es el principio y el final, Salvador y Mesías, es el gran, es el gran, es el gran yo soy. Hola, mi nombre es Caleb y los invito a que juntos cantemos Dominio Propio. Este canto habla sobre de que Dios es nuestro guía y nos ayuda en estas situaciones difíciles o problemas que hemos tenido. Dice así la Biblia en 2 de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cantemos. Cuando pienso en cómo debo actuar, cuando debo saber cómo, cuándo y qué cosas hacer,
niños, mi nombre es Fati. El canto que cantaremos a continuación se trata de cuán grande es el amor de Dios. Los invito a que canten con nosotros. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo estar más alto de él, tan bajo que no puedo estar más bajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él. Grande es el amor de Dios, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo estar más alto de él, tan bajo que no puedo estar más bajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él. Grande es el amor de Dios, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios. En primera de Juan 4:8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Él es amor. Si conocemos a Dios, debemos reflejar una vida de amor al prójimo, porque es una característica esencial de Dios. Él nos da todo lo necesario para amar y perdonar, y que Él se manifieste plenamente. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros. Ahora corran todos por sus Biblias y cantemos juntos Esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia, es la palabra de Dios, la que me guía, me anima y enseña. Esta es mi Biblia y la voy a escuchar. De día y noche yo medito en ella y sé muy bien que Dios me va a transformar, pues sus palabras son de amor que consuelan. Esta es mi Biblia y la voy a escuchar. De día y noche yo medito en ella. Esta es mi Biblia, es la palabra de Dios, la que me guía, me anima y enseña. Buenos días, pequeños. Vamos a ver nuestro texto de esta semana. Les invito a que tomen su Biblia y vamos a buscar el libro de Filipenses que se encuentra en el Nuevo Testamento. Filipenses capítulo 2, versículo 4. Filipenses lo podemos encontrar casi al final de la Biblia. Y la palabra de Dios nos dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Filipenses 2:4. Este es nuestro texto de esta mañana. Y también recordemos que nos mencionaron nuestra lección, que son las familias ayudan. Sesión 1. José ayuda a su familia, aquí lo vemos. El plan de Dios es que todos los miembros de la familia trabajen en unidad para buscar a Dios. Los miembros de la familia pueden amarse, ayudarse y protegerse unos a otros, como lo vemos en esta imagen. Nuestro texto del día de hoy también nos menciona eso. Vamos a repetirlo 3 veces. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Filipenses 2:4. Muy bien, nuevamente.
no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Filipenses 2:4. Nuevamente, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Filipenses 2:4. Pues este es nuestro texto de esta mañana y les invito a que lo sigan repitiendo. Vamos a decirlo por última ocasión. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Filipenses 2:4. Excelente, pequeños. Nos vemos el siguiente domingo. Que Dios les bendiga. Hola, chicos. Fíjense que hoy vamos a hablar de las familias. Hay muchos tipos de familias, ¿verdad? Hay familias, pues, de poquitos integrantes, nada más papá, mamá y tal vez un hijito, o mamá, papá y dos, o tal vez solo sea mamá y los hijitos, o a veces sí, es muy raro, pero sí hay también solamente el papás y los hijos. Y bueno, y si hay familias con papá, mamá e hijos, varios, a veces hay, esas familias son muy ordenadas, muy organizadas, pero hay familias muy caóticas, ¿verdad? Que hay problemas por todos lados. ¿Cómo es tu familia? Pues yo les voy a platicar sobre una familia, pues no tan linda. Bueno, de alguna manera sí, pero no en general. Bueno, era una familia diferente, ¿verdad? Como todas las familias del mundo. Pues bueno, esta historia familiar está en el libro en la Biblia, obviamente, ¿verdad? En nuestra Biblia, en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, en el principio. Estas historias que platican las aventuras de los que empezaron esta historia de la vida, ¿verdad? Después de que nuestro maravilloso Dios formó la vida en la tierra, la vida humana, bueno, pues pasaron muchas cosas y pues esta es una historia familiar. Esta historia está entonces, como les decía, en el libro de Génesis, en el capítulo 37. Y pues nos habla sobre una familia muy numerosa. Ya en este momento de la vida de este personaje bíblico, ya tenía 12 hijos. Ay, sí, claro que sí, ya saben de quién estoy hablando, ¿verdad? Pues sí, estoy hablando de Jacob. Pues él ya estaba en este punto de la historia, ya estaba habitando en la tierra de Canaán. ¿Se acuerdan que Dios les había prometido una tierra? Precisamente la tierra prometida. Por eso pues se llama así, porque Dios les dijo que les iba a dar esta tierra. Pues ya estaba allí Jacob y esta historia, y esta familia, pues como les decía, ya tenía 12 hijos integrantes, ¿verdad? Integrantes eran el matrimonio y 12 hijos. Bueno, pues entonces nos vamos a concentrar en el penúltimo hijo. Sí, yo sé que ya saben quién es, yo lo sé muy bien, porque ustedes son muy conocedores de la Biblia, pero de todas maneras vamos a recordar esta historia. Pues bueno, la Biblia dice que José era el penúltimo hijo de Jacob. Y pues él en este momento tenía 17 años. ¿Tú tienes algún hermano que tenga 17 años? ¿Cómo es? Piensa cómo es. Tal vez está ahí junto a ti, ¿verdad? Escuchando esta clase, pero si no está y si tiene 17 años y es varón, piensa cómo es. Pues bueno, José en esta casa de estos 12 integrantes,
era como el consentido, porque fíjense que la Biblia dice que su papá le hizo una túnica de colores, de diversos colores, dice la Biblia. Y entonces, aparte de que le hizo la túnica, bueno, sabemos que lo amaba porque la Biblia misma lo dice. Dice en el capítulo 37, el versículo 3, y amaba a Israel o Jacob. Acuérdense que Jacob le pusieron sus padres por nombre, pero Dios le cambió el nombre a Israel. Y dice, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos. ¿Y saben por qué? También aquí lo dice en la Biblia, porque lo había tenido en su vejez. Y bueno, por eso es que Jacob, el preferido de Jacob era José. Y por eso le había hecho una túnica de colores. Pero entonces, ¿qué creen? Que sentían los demás hermanos, sus hermanos mayores. Pues sí, sentían envidia y coraje, porque pues su papá lo amaba más que a ellos, aunque ellos trabajaban mucho. Bueno, eran mayores, ¿verdad? Entonces pues tenían que trabajar, pero eso no les importaba. Lo que les importaba era que no los amaba tanto a ellos como amaba a José, y le tenían mucha envidia. Y bueno, él también, más bien a lo que se dedicaba José, como sus hermanos, era a las ovejas. Él apacentaba ovejas. Tenían rebaños de ovejas, y entonces pues ellos los llevaban a donde había pastos verdes, a donde había buenos pastos, para que estas ovejas se alimentaran bien y prosperaran y se multiplicaran y tuvieran más y más ovejas. Y entonces el papá de todos estos muchachos, Jacob o Israel, mandaba a José a donde estaban los hermanos mayores con las ovejas, y le decía, ve a ver dónde están tus hermanos y venme a informar qué es lo que están haciendo y qué pasa. Entonces así como que era el chismoso de la familia, digamos, ¿no? Pero pues no era porque él quisiera, sino porque su papá le había encomendado que le informara lo que hacían sus hermanos mayores. Y pues bueno, eso hacía. Pero fíjense que le pasaba algo muy especial, digamos, muy especial a José. Porque, como algunos de ustedes saben, pues soñaba cosas. Yo sé que todos soñamos cosas, ¿verdad? Pero a veces no nos acordamos ni qué fue lo que soñamos. Solo sabemos que tal vez soñamos raro, o que sí nos acordamos del sueño y hasta nos despertamos así sobresaltados porque algo pasó en el sueño. Y luego les digo, sí nos acordamos del sueño, se lo platicamos a alguien y así. Pues bueno, José también soñaba. Pero pues sus hermanos, bueno, más bien, no les voy a decir que decían sus hermanos hasta el rato. Pero fíjense que soñaba sueños muy, muy curiosos. Dice la Biblia que José soñó un sueño y se lo platicó a sus hermanos. Fíjense lo que una vez soñó. Él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Pero también la Biblia dice que por eso los hermanos lo aborrecían aún más todavía, porque soñaba esta clase de sueños. Y dice, he aquí que atábamos manojos en medio del campo, o sea, manojos de trigo, porque, bueno, me imagino que de trigo, ¿verdad? Pero bueno, ataban manojos de hierbas, de alguna clase de hierba. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho. O sea, el manojo que José había atado se paraba así derechito. Y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Eso fue lo que José soñó una vez y le platicó a sus hermanos, que su manojo que había amarrado estaba derechito, pero que los manojos que habían amarrado los hermanos se inclinaban hacia él. Y entonces, dice la Biblia, le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? O sea, le estaban diciendo que estás queriéndonos decir
que nosotros te vamos a obedecer y que tú vas a estar sobre nosotros y mandándonos. Y dice la Biblia que le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Qué triste, ¿verdad? Pero bueno, él no era culpable de soñar esas cosas. A lo mejor no hacía bien en platicarles, pero no sabía que se iban a poner así. Pero bueno, entonces la vida de José seguía, y seguía también las noches de sueños. Y dice la Biblia aquí: soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño. Yo creo que los hermanos, la Biblia no dice, ¿verdad? Pero yo creo que los hermanos han de haber dicho: ay, ahí va otra vez el Josecito. A ver ahora qué soñó. Bueno, y esto fue lo que soñó. Y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Eso ya era más claro que nada, ¿verdad? Más claro, no había nada más. Y se veía, se notaba que hablaba de ellos porque eran 11. Qué casualidad, ¿no? Que eran 11 estrellas. 11 estrellas y que se inclinaban hacia él, dice. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. No solamente él se lo contó a sus hermanos, sino a su padre. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? Él también entendía. Israel también entendía lo de los sueños. Dice: ¿acaso vendremos yo y tu madre? Porque la luna pues seguramente representaba a la mamá y el sol representaba al papá, ¿verdad? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos, las 11 estrellas, a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en eso. O sea, el papá sí se enojó y dijo, se molestó y dijo: ¿a poco también nosotros, no solo tus hermanos, sino a tu mamá y yo vamos a agacharnos y a obedecerte o a hacerte honra y así? Y bueno, pero los hermanos no, le seguían pues casi odiando, ¿verdad? Por todas estas cosas. Bueno, pero pues la vida seguía. La vida de José y sus hermanos y de Israel y de su mamá, pues de su mamá y las esposas de Israel seguían. Y entonces, pues bueno, llegó un día en que sus hermanos, como siempre, se habían ido con sus ovejas a llevarlas a apacentar, a llevarlas a los pastos esos verdes que solamente ellos conocían, los lugares donde podían apacentar a sus ovejas, y las llevaron alrededor de donde vivían en Siquem. Ajá. Y bueno, entonces otra vez Israel o Jacob le dice a José que sus hermanos estaban en Siquem apacentando a las ovejas, y le dijo que lo iba a enviar a sus hermanos. Les iba como siempre le decía que fuera a ver a sus hermanos, ¿no? Y entonces precisamente eso fue lo que le indicó. Le dijo: José, vete a Siquem y ve a ver cómo están tus hermanos y las ovejas. Y bueno, y entonces José fue obediente, porque hasta eso era obediente José. No sé si sabía que era el consentido, pero pues por lo menos obediente sí era. Entonces fue y pues ya los andaba buscando. Es más, hasta le preguntó a un hombre que se había visto a sus hermanos. Ya le dijo el hombre dónde estaban y pues ya iba. Pero no casi, sino que José ya estaba a la vista de sus hermanos. José los podía ver a la distancia, y obviamente los hermanos pues lo podían ver que allá iba, e iba caminando cuando pues lo vieron los hermanos. Y yo creo que algunos de ellos, unos más que otros, han de haber así hecho un coraje
y así el estómago que les dolía de coraje por ver lo que ya venía. Y a lo mejor algunos dijeron, ay, ahí viene el chismoso, o ay, ahí viene el que sueña que nosotros lo vamos a obedecer. O a lo mejor algunos decían, ay, ahí viene el rey. No sé. Yo estoy pensando que si yo fuera uno de los hermanos de José y tuviera esta situación con él, pues a lo mejor eso haría, ¿verdad? O eso diría, pero bueno, esas son solamente mis imaginaciones. Pero lo que sí dice la Biblia es que lo vieron de lejos y entonces pues conspiraron, dice la Biblia, contra él. ¿Y qué creen que querían hacerle? Pues sí, lo querían matar. Yo creo que esa fue la oportunidad ahora sí que la oportunidad más oportuna, la oportunidad que se les había, la mejor oportunidad que podían aprovechar para hacerlo. A lo mejor ya sentían que querían quitarle la vida desde antes, pero pues no habían podido porque estaban con su papá, pero ahorita que estaban aprovechando que estaban lejos, pues a lo mejor sí dijeron ya, hoy José ya no va a existir, ¿no? Ya va a dejar de existir más bien. Pero entonces, le dijeron, ya, sí, ahí viene, sí, la Biblia dice que ya, sí, ahí viene el soñador. Yo creo que dije, ay, sí, así con el tono, ay, sí, ahí viene el soñador, o ahora qué quiere, ¿no? Y entonces fue cuando les digo que la Biblia dice que empezaron a decir, sí, vamos a hacerle, vamos a quitarle la vida y lo echamos en una cisterna. Sí saben lo que es una cisterna, ¿verdad? Es un contenedor de agua. Y entonces yo creo que pensaban quitarle la vida, echarlo en la cisterna y allí se iba a quedar y nadie iba a saber lo que le había pasado. Pues bueno. Y aparte iban a echar mentiras porque cuando llegaran con su papá iban a decir que alguna bestia, me da risa porque dice que alguna mala bestia lo devoró. No sé si había buenas bestias, ¿verdad? Pero dice que alguna mala bestia lo devoró. Y entonces, aparte dicen, y veremos qué será de sus sueños. Les digo que eso pensaban, quitarle la vida al soñador y decir, a ver, después qué va a soñar, ¿no? Pero uno de sus hermanos, el más grande, Rubén, oyó estas cosas que estaban conspirando todos. Yo creo que sí, a todos les caía mal José, pero algunos eran más maduros, como Rubén, ¿verdad? Que aunque no lo salvó, pero bueno, lo salvó de la muerte, fue el que dijo que no lo mataran, que nada más lo echaran en la cisterna que está en el desierto y que no le pusieran la mano encima. Entonces, eso quería que hiciera Rubén, eso quería que hicieran los hermanos, para que al siguiente día, este era el plan de Rubén, para que al siguiente día Rubén viniera y lo rescatara de la cisterna y se lo regresara a su papá. Se lo llevara otra vez con su papá. Pero bueno, entonces, pues sí, eso hicieron. Ya después de que José llegó hacia ellos, dice la Biblia que le quitaron su túnica de colores que le había hecho su papá y lo echaron en la cisterna. Pero bueno, yo creo que para fortuna de José, la cisterna estaba vacía, no había agua en esa cisterna. Entonces pues allí se quedó encerrado José. Y después de que José ahí lo encerraron, dice la Biblia que se sentaron a comer pan, dice la Biblia. Y luego, pero en lo que estaban, yo creo que así comiendo pan, y ya ven que uno hace muchas cosas cuando está comiendo porque no está haciendo nada más que comer. Y entonces voltea uno a ver así a los alrededores o a la gente, si estás en un restaurante o si estás en tu casa, pues no sé, volteas a ver si estás a lo mejor viendo la tele, no sé.
pues ellos también dice la Biblia que miraron a una compañía de ismaelitas que venía de Galaad y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra e iban a llevarlos a Egipto. Estos ismaelitas eran comerciantes y traían estas cosas que iban a llevar a Egipto a vender pues sí, a vender seguramente. Y entonces se les ocurrió la idea de que vender a José. Fíjense a quién se le ocurrió. A Judá, uno de los hermanos de José, se le ocurrió la idea de que mejor vendieran a José porque muerto no les servía de nada ni valía nada, ¿no? Y entonces lo que Judá dijo, vamos a vender a los ismaelitas y así nosotros no vamos a tener culpa si se muere o no se muere. Nosotros lo entregamos vivo y si ya no regresa vivo o si ya nunca regresa, pues ya no fue nuestra culpa. Y entonces eso fue lo que hicieron con estos madianitas mercaderes, dice la Biblia. Y ya los madianitas sacaron a José de la cisterna, y más bien los hermanos sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas, dice la Biblia, por 20 piezas de plata. Y se lo llevaron a Egipto. Y bueno, eso hicieron sin que Rubén supiera lo que habían hecho. Rubén estaba confiado en que cuando regresara iba a encontrar a José en la cisterna, pero no lo encontró allí, ya no lo encontró. Y entonces la Biblia dice que se rasgó los vestidos. Antes, cuando tenían mucho dolor por alguna situación o aún por enojo, ellos se rasgaban así las vestiduras, se las rompían, y eso hizo Rubén. Y le dice y que le pregunta a sus hermanos que pues no está allí, que ya no está allí Rubén, que ya no está ahí José en donde lo habían puesto en la cisterna. Dice, y ahora, dice, ¿a dónde iré? Dice Rubén, yo me imagino como, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué cuentas le voy a dar a mi papá, verdad? Porque él era el responsable de todos ellos, y entonces no sabía ni qué es lo que le iba a decir a su papá. Pero entonces urdieron un plan de que la túnica, ¿se acuerdan que le quitaron la túnica a José? Pues la túnica, dice la Biblia, que degollaron a un cabrito y le pusieron la sangre del cabrito en la túnica de José y se la llevaron a su papá. Y le dijeron lo que le iban a platicar, que una mala bestia lo había devorado y que José había sido despedazado. Y entonces también también Jacob, de tristeza, porque acuérdense que era su hijo preferido porque lo había tenido ya de muy grande, también se rompió las vestiduras, y dice la Biblia, eso era una manera de mostrar su dolor, que puso cilicio sobre sus lomos. El cilicio es algo como algo muy áspero, como, no sé si alguna vez has tocado un zacate de esos como largos, así, son largos, ya casi no hay, pero así es el silicio, como si fuera una cuerda, pero no de plástico, un tendedero así, pero no de los de plástico, sino de esos pues que no son de plástico. Y de eso más o menos es como se siente el silicio, ¿verdad? Y dice la Biblia que sus hijas, todas sus hijas y sus hijos fueron a consolarlo, pero él no quiso recibir ningún consuelo de ellos, porque pues estaba de luto por el hijo preferido. Y dice
que pues bueno, así estuvo enlutado. Dice la Biblia que Jacob dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. O sea que hasta que él se muriera iba a estar de luto por su hijo. Entonces, bueno, así estaba Jacob, así estaba la situación, mientras que en Egipto los madianitas vendieron a José a un hombre que se llama Potifar, que era oficial del faraón. El faraón era el gobernador de Egipto. Así antes, hace muchísimos años, faraón era un faraón era el que gobernaba Egipto. Y entonces se lo vendieron a Potifar, que era el oficial del faraón, capitán de la guardia. Potifar era capitán de la guardia y José fue a parar a su casa, porque allí lo vendieron los madianitas. Pues bueno, acontecieron muchas cosas pasaron entre ese momento en que los hermanos vendieron a José a los madianitas y que José fue vendido a Potifar. Pasaron muchas cosas, pero vamos a un momento en la historia muy particular, en donde los sueños de José van a tener mucho sentido. Pues bueno, José siguió soñando y teniendo estos sueños. Sucedieron cosas en la vida de José, estuvo en la cárcel y demás, luego salió, pero entonces él interpretó un sueño dos sueños del faraón, y los dos iban encaminados a lo mismo, que iba a haber en la tierra conocida, ¿verdad? Porque no en todo el mundo, sino en la tierra alrededor de Egipto y donde hubiera más gente. Dice José que el sueño que había tenido Faraón, o los sueños que había tenido Faraón, porque fueron dos, y que les digo que iba a lo mismo, que iba a haber 7 años, primero 7 años de mucha abundancia en Egipto, de mucha abundancia de comida, de mucha abundancia de provisiones, de comida sobre todo. Y que después de esos 7 años iban a venir 7 años de sequía. No iba a haber nada de comer en toda la tierra. Entonces, lo que José le sugirió al faraón era que durante esos 7 años que iba a haber abundancia de todo, guardaran para esos otros 7 años en que no iba a haber nada de comer, sobre todo de comer, ¿verdad? Y entonces así le hizo. Faraón puso a José a cargo de hacer todas estas cosas, así que José era una persona muy importante en Egipto. Primero era el faraón, pero abajo del faraón era José. Y la realidad es que abajo del faraón, pero pues José era el que realmente mandaba y comandaba y decidía qué hacer en toda la tierra de Egipto. Y bueno, el faraón confiaba mucho en él. Y entonces, bueno, así pasó. Y llegaron los días de abundancia, pero también llegaron los años de escasez. Y pues en Egipto no había, ¿verdad? Porque José, claro que con la ayuda de Dios siempre, con la ayuda de Dios, de ese Dios en el que José siempre confió, pues le dio sabiduría para hacer estas cosas. Y entonces y para interpretar sueños, ¿verdad? También. Entonces no había nada que, no había escasez, digamos, no había nada, o había de todo en Egipto.
pero no así alrededor, en las tierras de alrededor. Y pues tampoco había nada de comer, ya casi, en la tierra de Canaán, en donde estaba Jacob y sus hermanos. Y entonces, claro, pues Jacob, es que yo sé lo que estás pensando, pues Jacob le dice a sus hermanos, a sus hijos, perdón, que él sabe que hay comida en la tierra de Egipto y que vayan a comprar, porque si no, se van a morir de hambre. Y bueno, entonces dice la Biblia que fueron 10 hermanos a comprar a trigo en Egipto. Y bueno, dice también, mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, porque José tenía un hermano, o sea, un hermano completo, digamos, porque los otros hermanos eran sus medios hermanos, porque eran hijos del mismo papá, pero de diferentes mamás. Pero este hermano, Benjamín, sí era su hermano completo, porque eran hijos los dos del mismo papá y de la misma mamá. Entonces dice la Biblia, mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Entonces, bueno, el papá también estaba viendo que a Benjamín no le pasara lo que a José, porque era joven y pues los otros hermanos ya eran adultos, se podían cuidar y a lo mejor descuidaban al chico, no sé. Él no quiso mandar al hijo más chico, Benjamín. ¿Se fijan qué familia tan disfuncional? No todos estaban de acuerdo con cada miembro de la familia, pero bueno, en fin. Y entonces, bueno, se fueron entonces estos 10 hermanos a Egipto, en donde estaba su hermano José, pero pues obviamente ellos no sabían. Y dice la Biblia también, y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Yo creo que en ese momento José, bueno, aparte de que los vio, dice la Biblia, que los vio, los reconoció, y yo creo que en ese momento él se acordó del primer sueño, ¿sí? ¿Se acuerdan del sueño de los manojos que les había platicado? Cuando su manojo estaba así parado, pero el manojo de los demás hermanos estaba inclinado. Y entonces yo creo que en ese momento José se acordó de ese sueño después de haber reconocido a sus hermanos. Pero la Biblia dice que él no quiso descubrirse delante de él, ¿verdad? Y dice que les habló ásperamente y les dijo que de dónde, les preguntó que de dónde venían. Ya ellos dijeron que de Canaán y que iban a comprar alimentos, pero José les dijo que no les creían, que lo que eran unos espías y que iban a ver qué había en el país. Bueno, y entonces los hermanos dijeron que no, que nada más eran sus siervos. Imagínense, así usaron esas palabras. Tus siervos somos 12 hermanos. Le estaban diciendo a José que eran 12, pero les dicen, el menor está hoy con nuestro padre y otro no parece. Así le dijeron, que había uno perdido o uno fallecido y el otro estaba con su padre. Pero bueno, por los planes, ¿verdad?, que había pensado allí José, él no quitaba el dedo del renglón de decirles que no, que eran unos espías, y que les dijo, y aparte, como quería ver a su hermano menor, les dijo esto,
vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Entonces lo que hizo José fue encarcelarlos y mandó solo a uno, a Simeón, dice la Biblia, mandó a uno a que fuera por Benjamín a casa de su padre. Y los otros se quedaron allí, dice que los puso juntos en la cárcel por 3 días. Y dice la Biblia, y al tercer día le dijo José, haced esto y vivid, yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Se quedó, como les decía, se quedó Simeón, y a los demás los mandó a que regresaran les dije al revés, ¿verdad? No, sí, ya me acordé que dije mal. No, se quedó Simeón, dice la Biblia, y los demás regresaron a su casa con el alimento que necesitaban en su lugar de origen, ¿no? En su pueblo. Y entonces lo que hizo José es que les dijo a los que pues llenaban los sacos o les vendían los sacos de grano, que allí en los sacos de los granos le pusieran el dinero que el dinero que habían pagado por esos granos. Imagínense este acto de amor que había hecho José con sus hermanos, que no lo habían tratado muy bien. Pero este amor que le tenía José a sus hermanos, pues no se puede comparar con el amor que Dios te tiene a ti. Dios te tiene un amor muy especial, no solamente a ti, ¿verdad? Pero bueno, te estoy hablando a ti. Dios es completamente amor. Dios es un Dios de amor, es un Dios creador que creó todas las cosas de la naturaleza, incluyéndote a ti y a mí, que fueron la creación más importante que Dios hizo en esta tierra. Dios te creó porque te ama. Y la Biblia lo dice aquí en Romanos, en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, en el versículo 8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Dios nos ama de tal manera, Dios te ama de tal manera, tan especial, que te creó. Pero Dios, nuestro Dios, es santo. Santo quiere decir que nada malo puede hacer Él, ni nada malo puede existir alrededor de Él. Este es la clase de Dios que te ama tanto y que por eso te creó. Y bueno, el amor de José para sus hermanos lo demostró al darle el alimento y al darle también el dinero de regreso para que ya no, también eso se lo quedaran, no lo gastaran en el alimento. El alimento se los regaló, ¿no? Y entonces, como les decía, pues Simeón se quedó en la cárcel y los demás se fueron regresaron a su casa, pues iban muy preocupados porque ahora qué le iban a explicar a su papá. Pero dice la Biblia también que en el camino pues no iban y regresaban así en un ratito, ¿verdad? No, pues sí, de Egipto a Canaán pues sí era bastante tiempo, y luego en camello, en burro, no sé en qué se transportaban, yo creo que en burro. Entonces pues era tiempo de caminar. Entonces, bueno, dice la Biblia también que se quedaron pararon a comer en un mesón, y que cuando
estaban revisando pues los bultos de los granos, uno de los hermanos descubrió que allí en la boca en la entrada del saco estaba el dinero que él supuestamente había pagado por ese saco de grano. Y así todos los demás empezaron a ver que en sus sacos, en los sacos que ellos llevaban, también estaba su dinero. Y dice la Biblia que entonces se les sobresaltó el corazón y espantados dijeron el uno al otro: ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? No sé si esa era una pregunta buena o una pregunta mala, ¿verdad? No sé si decían, ¿por qué Dios nos está castigando? O, ¿por qué Dios nos está premiando? No sé qué clase de pregunta es esta, ¿verdad? Pero bueno, eso dijeron estos hermanos. Ya cuando llegaron con el papá, imagínense, iban 10, primero eran 12. Según esto, uno se muere. Ya quedaron 11. Luego mandó a 10 por alimento y regresan 9. Bueno, y luego aparte regresan a decirle que se van a llevar al que se quedó en la casa. Entonces, bueno, ya venían, yo creo que los hermanos iban muy, muy preocupados, pero ni modo. Le tuvieron que decir todo lo que sucedió. Y le dijeron, aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como a espías de la tierra. Y nosotros le dijimos, somos hombres honrados, nunca fuimos espías. Somos 2 hermanos, hijos de nuestro padre. Uno no parece, y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces aquel varón, el Señor de la tierra, nos dijo, en esto conoceré que sois hombres honrados. Dejad conmigo uno de vuestros hermanos y tomad para el hambre de vuestras casas y andad. Y traedme a vuestro hermano el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano y negociaréis en la tierra. Imagínense qué problema. Bueno, pues sí, tenían este problema tan grande que no sabían cómo solucionarlo. Pero fíjate que tú tienes un problema aún más grande que este que tenían los hermanos de José. ¿Y sabes cuál es? Tu pecado. ¿Tú sabes lo que es el pecado? Pecado son todas esas cosas que tú haces que son contrarias a las cosas que pues Dios nos ha dicho que hagamos y que hagamos bien. Esas cosas que tú piensas, que tú dices, que haces, que ves, que oyes y a veces hasta que hueles, que no le agradan a Dios, todo eso es pecado. Por ejemplo, el estar mucho tiempo en los videojuegos. Bueno, los videojuegos no son malos, nos entretienen un rato, pero si tú ya estás muy obsesionado y es lo único en lo que te enfocas, eso es pecado. Si tú, por ejemplo, no sé, en la escuela, alguna vez le copiaste a alguien de a un lado porque tú no estudiaste, eso también es pecado. Y si tú, por ejemplo, le has amenazado a alguien de alguna manera y le has dicho, pues dame lo que traes o verás, eso también es pecado. Y eso es algo que te separa de Dios. La Biblia dice que, fíjate que dice allí mismo en ese mismo versículo, en Romanos 5:8 dice, ya me perdí, en que siendo aún pecadores, somos pecadores. La Biblia dice que no hay bueno ni aún uno. Ninguno se libra del pecado. Ninguno, porque ya nacimos con ese deseo de hacer
lo malo. Y ese es un gran problema que tú tienes. Y ese pecado que tú haces te separa de Dios. Tú no puedes estar donde está Dios. Acuérdate que te dije, ¿verdad?, que Dios es santo y que Él no puede tener nada malo alrededor, ni Él puede hacer nada malo. Entonces, el castigo por tu pecado es estar separado de Dios. Ese sí es un gran problema. Y en este momento de José y de sus hermanos, pues el problema que ellos tenían era que ya no tenían a 2 hermanos, y uno tenía que regresar a donde estaba el hermano encarcelado. Y entonces, bueno, Jacob no quería, él dijo, no va a ir mi hijo, uno ya está muerto y ahora se me quedó de ese par de hermanos, nada más me quedó uno y ahora se lo quieren llevar. Y él decía que no iba y que no iba. Y bueno, pues finalmente sí lo llevaron, a Egipto. A Benjamín lo llevaron a Egipto pensando que esa sería la solución a su problema. Y bueno, pues la solución que tú tienes para tu problema de pecado también te la da Dios. ¿Sabes cuál es esta solución? También dice en este versículo de Romanos 5:8, Cristo murió por nosotros. Cristo es el único Hijo perfecto de Dios. Él vino a este mundo a nacer como un bebé, fue creciendo y también fue niño en algún momento, así de la edad que tú tienes, de la edad que tiene tu hermano de 17 años, ¿te acuerdas? Y así, hasta llegar a la edad de 30 años, donde empezó a hablarle a todas las personas sobre cómo es que Dios quería que vivieran, porque ya estaban viviendo una vida que Dios no había dicho nunca que tenían que vivir. Dios les había dado algunas indicaciones que seguir para honrarlo, para adorarlo, pero los líderes religiosos habían sido abusivos y estaban haciendo cosas y obligándolos más bien a hacer cosas que no debían y que solo los beneficiaban a ellos. Por eso es que Jesús empezó a enseñar cómo era la manera correcta de adorar a Dios. Y no solo eso, sino que también hizo muchos milagros. Él hizo que volvieran a ver los que no tenían vista, hizo que caminaran los que no podían caminar. Es más, resucitó a un muerto, a Lázaro, ¿se acuerdan? Lo resucitó, lo volvió a la vida. Pero todas esas personas no estaban enojados, los líderes religiosos no estaban enojados con Jesús por lo que hacía, sino por lo que decía, porque todo lo que decía les quitaba a ellos poder y pues ya no los querían obedecer como lo más importante de su manera de su religión, digamos, no los reconocían como líderes, no los reconocían ya como lo que los habían ellos se habían hecho sentir, ¿verdad? Que eran lo más importante y los más santos. Y entonces, pues eso les enojó tanto que hicieron que a Jesús lo arrestaran, que a Jesús lo lastimaran exageradamente, con latigazos, con puñetazos, que lo escupieran, que le pusieran una corona de espinas en su cabeza, que se le enterraron tan profundamente que sangró de su cabeza. Todas estas cosas que le hicieron, lo hicieron sangrar
y finalmente pues lo clavaron en una cruz que le obligaron a cargar durante muchos metros y muchos kilómetros. Y en esa cruz lo clavaron de sus manos y de sus pies, y allí murió. Él terminó de derramar toda su sangre, porque solamente por medio de la sangre de nuestro Señor Jesús, tú y yo podemos tener nuestros pecados perdonados. El Señor Jesús murió en esa cruz y lo sepultaron, lo metieron a un sepulcro, a una como especie de cueva, en donde estuvo allí 3 días. Pero a los 3 días Él volvió a vivir, Él resucitó, y ahora por lo que Jesús hizo por nosotros, tú puedes tener tus pecados perdonados. ¿Y cómo es que lo puedes hacer? Pues de una manera muy fácil. Tú puedes pedirle a Dios que perdone todas las cosas que tú has hecho. Bueno, reconocer, ¿verdad?, que tú has hecho cosas que a Él pues no le agradan, que has hecho cosas que le han ofendido y que estás arrepentido de lo que hiciste. Le puedes decir que tú sabes que te ama y que quieres aceptar a Jesús en tu corazón. Tú lo puedes hacer con una oración y pues bueno, si quieres yo puedo hacer una oración modelo, aunque tú puedes decirle o debes decirle con tus propias palabras lo que yo te voy a decir como ejemplo. Tú le puedes decir así. Bueno, puedes estar en un lugar solito, en tu recámara o en donde tú te sientas más cómodo y para hablar con Dios a solas y decirle: Dios, yo sé que tú me amas y por eso me creaste. Gracias te doy por ello, pero yo reconozco que he hecho cosas malas que no te agradan y estoy arrepentido de haberlas hecho. Yo creo que Jesús pagó por mis pecados, y ahora por lo que Él hizo por mí, yo puedo tener mis pecados perdonados y lo quiero recibir como Señor y Salvador. Eso más o menos puedes decirle a Dios. Tú puedes usar otras palabras. Las palabras pues no tienen que ser exactamente mis palabras, pero usa las tuyas para que tú puedas decirle a Dios que estás arrepentido de lo que hiciste y que quieres recibir a Jesús en tu corazón. Y si tú hiciste esta oración, ahora puedes estar seguro de que perteneces a otra familia. Ahora ya tienes tu familia de aquí, de la tierra, ¿verdad? Tu papá, tu mamá, tus hermanos, no sé cómo se conforme tu familia, pero también si tú haces esta oración, ahora también perteneces a la familia de Dios. Y esa familia de Dios es enorme. La Biblia dice que si tú recibes a Jesús en tu corazón, pues bueno, eres ya parte de la familia de Dios. Y bueno, ¿qué es lo que te toca hacer? Pues te toca crecer. ¿Crecer cómo? Pues crecer orando, que orar es hablar con Dios, así como yo ahorita te estoy hablando, o como tú le hablas a tus papás o a tus amigos, así puedes hablar con Dios y platicarle todo lo que te pasa, todo lo que sientes, y aún lo que es mejor, pedirle que te bendiga de alguna manera, si necesitas algo, si necesitas que un amigo, porque el amiguito tiene alguna necesidad, pues tú puedes pedir por el amiguito, puedes pedir que, pues si hay algún problema en tu familia, pues que se resuelva, ¿verdad? Pero, pues bueno, esta historia de José, que todavía no terminó con ella, no ha terminado precisamente porque vamos a ver qué es lo que va a suceder, porque ya llegó Benjamín a Egipto.
Pero lo que esta lección nos quiere dar a entender es que nosotros como familia, tú con tu familia, o tú solito si es que eres el único cristiano en tu casa, pero como familia debemos ayudar a las demás personas, como familias cristianas debemos ayudar a los demás y debemos así podemos honrar a nuestro Dios y reconocer que solamente Dios es el que nos da esa habilidad y ese gusto y ese amor por los demás que nos ayuda a ayudarlos en cualquier necesidad que ellos tengan, ¿verdad? Y bueno, pues a ver qué es lo que pasa con Benjamín la próxima clase y nos vemos entonces dentro de 8 días. Que Dios les bendiga. Pues tu promesa dice, es mejor dar que recibir. Pues tu promesa dice, es mejor dar que recibir. Hola chicos, ¿cómo están? Dios les bendiga, buenos días. ¿Qué les pareció esta lección? Interesante, ¿no? ¿Qué tal nuestra lección de José? Muy bonita, ¿no? Y hablamos de la familia, hablamos de lo que Dios hace, los propósitos de Dios y cómo el Señor pues nos bendice de muchas lindas maneras, ¿no? Y nos enseña cosas también lindas, muy interesantes. Bueno, pues estamos aquí juntos para hacer la manualidad de esta mañana. Vamos a hacer, como ya vieron en el título, vamos a hacer un delantal pues algo sencillo, delantal sencillo, pero déjenme mostrarles que vamos a hacer el delantal del siervo. Miren, ¿ya vieron qué dice? Espero que esté bien en su pantalla. Aquí dice ayudante por 1 hora. Y nuestro texto que vimos está en Filipenses 2:4, que dice cada uno mirando por... ¿Cómo era? Cada uno mirando no solo por lo suyo propio, ¿no? Sino también por el de los demás. Como José, que estando ahí en esa posición, pudo ayudar a sus hermanos, a muchas personas, y a pesar de hay cosas que habían pasado, ¿verdad? Con sus hermanos, conflictos con la familia, José ayudó a sus hermanos y desde el lugar en donde estaba, él ayudó y sirvió y bendijo a sus hermanos. Bueno, pues vamos a hacer entonces el delantal del siervo. Les voy a compartir una pantalla para que vayamos viendo los materiales. Vamos a ocupar algunas cosillas. Bueno, vamos a ocupar una playera. Como vieron, pues lo vamos a hacer así el delantal. Vamos a hacerlo sobre una playerita. Puede ser pues algo que ya no ocupen, pero pues que no esté tan viejita, ¿sí? Que no esté muy maltratada, que la puedan pues ocupar todavía como un delantal. Yo tengo aquí una playera blanca, pero puede ser cualquiera. Si ustedes tuvieran una playera que tiene un estampado, miren, esta tiene un estampado, pero la usé por el anverso, por el interior, y aquí fue donde hicimos pues el trabajo, el escrito. Vamos a necesitar unas tijeras de pues que corten tela, pero que no sean puntiagudas, o a menos que ustedes ya sean muy hábiles, que ya sean grandes, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, 4º, 5º, 6º, pues unas tijeras con las que tengan cuidado. Vamos a usar plumones permanentes, plumones de estos que son de aceite. También pueden usar plumones de agua, plumones de los otros, pero tomen en cuenta que es posible que si la playera se moja, puede deslavarse el color poco a poco. Aunque claro que siempre la podrán volver a decorar o incluso hacer otra, ¿no? La idea es que este delantal lo ocupemos muchas veces y lo ocupemos pues casi que todos los días. Bueno, y también vamos a necesitar una regla, ¿vale? Déjenme recordar, una vez, recordamos esta historia, una vez Jesús estaba cenando con sus discípulos
y quería enseñarles una lección muy importante. Estaban comiendo. Entonces él cenando. Se levantó de la cena, de ese momento que estaban cenando, se levantó. Dice la Biblia que se quitó su manto, o sea, como un traje o una sobre túnica. Se quitó su manto, tomó una toalla, un trapito, una toalla, ¿no? Y se puso, luego una toalla y se la acomodó acá, ¿no? Y luego se puso agua en una bandeja y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y los enjuagaba con la toalla que tenía. ¿Qué pasa, chicos? Bueno, pues que a veces, ¿verdad? Jesús nos enseña esta lección de que Él mismo se ponía a servir, a ayudar, a trabajar, ¿verdad? Estaba allí cómodamente y tal vez estaban platicando, pues muy agradable, una plática muy agradable. Pero quería enseñarles una lección, quería mostrarles que Él se levantó para servir. Eso es una historia pues linda, ¿no? Una enseñanza linda. Porque pues a veces, por ejemplo, cuando estamos comiendo y terminamos, alguien tiene que recoger la mesa, lavar los trastes y dejar todo acomodado, ¿cierto? Bueno, pues Jesús se puso a servir. Nuestro texto, el que vamos a poner aquí, el que estuvimos aprendiendo, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Filipenses 2:4. Ok, a ver, ¿qué pasa? Cuando ustedes van a patinar, se ponen un casco, ¿no? O tal vez para andar en bicicleta. Se ponen un casco, ¿cierto? A lo mejor se ponen unas coderas y tal vez rodilleras y tenis especiales para que no se lastimen. O a lo mejor, por ejemplo, cuando están en la escuela y se van a usar una pintura o van a hacer un experimento en laboratorio, a lo mejor se ponen una bata. Bueno, pues la idea es que también tengamos una vestimenta, un traje que nos ubique en el momento de servir, ¿no? Entonces por eso vamos a hacer nuestro delantal. Ok, entonces comenzamos. Lo primero que vamos a hacer, permítanme, vamos a extender nuestra playerita, así, vamos a extender nuestra playera sobre pues nuestra superficie que estemos trabajando y la vamos a doblar a la mitad. Alineamos las mangas, ¿sale? Con las mangas alineadas vamos a trazar desde la base desde aquí, desde donde empieza la manga, en el área de la axila, desde donde empieza la manga hasta aquí, en la parte del cuello, hasta aquí, vamos a trazar una línea, ¿ok? Vamos a hacerle así, una línea un poco curva, ¿ok? Esta la vamos a recortar. Con cuidado con sus tijeras, vayan siguiendo la línea y váyanle dando forma a su delantal. Acuérdense que es un delantal, un mandil también se les dice, ¿no? Aquí está. Y ahora, con esta ya marcada, porque a veces las tijeras no abarcan lo de las dos telas, lo de dos telas o cuatro, ¿verdad? En este caso, porque ya está doblada la playera, vamos a marcar la otra. Igualita que como marcamos la primera, siguiendo la línea de la primera, vamos a marcar la otra. ¿Ya vieron? Y ahora que ya la tengo... pero esta no, miren, tiene que llegar hasta acá, hasta la parte del cuello, por enfrente. No vamos a recortar esto, chicos. Esta tela del cuellito no la vamos a recortar. Las costuras del cuello no las recorten,
¿ok? Entonces nos vamos a ir hasta la línea de aquí del cuello y desde ahí vamos a recortar. A mi línea le faltó un poco, pero ustedes ajusten ahí su línea a qué altura debe de ir. Y cortamos. Voy a trazar de nuevo la línea porque en su mente vean los dos puntos y tracen una línea curvita. Ok. Ahora sí, sobre esta línea. Y lo mismo voy a recortar. Una vez que ya tengo recortadas las dos partes, miren cómo está. Recorté las dos mangas y el cuello quedó así. De acá arriba del cuello voy a recortar desde aquí. Voy a trazar una línea donde está la costura, en la parte de abajo de la costura para que lo puedan ver. No recorte nada del hilo, de lo que está costurado o de lo que está cosido. No lo recorten, ¿vale? Porque este va a ser el asa o las cintas de nuestro delantal. Miren, vamos a cortar desde aquí, ¿vale? Ahí es donde sí recortamos, en la parte de atrás, no la de enfrente. La de enfrente no. Vamos a recortar la de atrás. Ok, un solo corte. En esta ocasión solamente abarcamos lo de una tela. Recortamos. Entonces queda de esta manera, chicos. Queda recortado esta parte de aquí hacia abajo, lo de atrás, ¿sale? Y nos va a quedar esta parte separada. Miren, la voy a extender para que ustedes puedan ver cómo quedó. Vamos a alinear lo que sería el cuello, y donde cortamos las mangas vamos a alinearlo. Y en la parte más honda, miren, aquí está. Esto es como lo que nos vamos a colgar, o donde vamos a meter la cabecita para colgar nuestro mandil o delantal. Y en la parte más honda, más de aquí, vamos a trazar una línea hacia la parte de abajo de la playera. Un poquito inclinada para que tenga la forma del delantal. Sale. Y esta línea la vamos a recortar. Esta línea sí la recortamos doble, o sea, la tela de arriba y la tela de abajo. ¿Qué creen? Que ya me equivoqué. Porque aquí debemos de dejar una cinta, chicos. Esta sí tiene la cinta, miren. Desde aquí no se recorta. Aquí le debemos de dejar una cinta para acá. Ahorita se la voy a añadir. ¿Sale? Pero esto ustedes no lo vayan a recortar, así como yo, ¿verdad? Esto de acá va a ser la cinta de su delantal. En la parte más honda, entonces, en los dos lados, no recortar este tramo porque va a ser la cinta. Se recorta de acá abajo, de abajo hacia arriba se recorta hasta antes de que comience la cinta, y pueden recortar ya este trozo de tela hasta acá. ¿Vale? Lo voy a hacer para que les enseñe.
Entonces, miren, a mí me quedó así, a ustedes les va a quedar junto. Me quedaron las dos cintas. Así, una de un lado, otra de otro. Y me queda un pedacito, lo que era la espalda de la playera, me queda un pedacito de tela. ¿Sale? Que bien puede ser un trapito para sacudir. No pueden limpiar cualquier cosa con eso, ¿verdad? Pero a lo mejor su bicicleta o las escaleras del patio, pues sí pueden ocuparlo, ¿vale? Para limpiar. Si su mamá les da permiso. Y entonces ahora tenemos ya nuestro delantal. Miren, voy a ir pasándolo en la cámara. Nos debe de quedar nuestro delantalito así. El cuello, el pecho o el frente, ¿vale? Esta es la mitad, no cabe todo en la pantalla, pero esta es la otra mitad. Y una parte que cuelga y protege nuestra ropa cuando estamos trabajando, ¿vale? Todo esto. Y en la parte del pecho, chicos, aquí es donde voy a trabajar mi diseño, ¿vale? En el caso, pusimos este texto, ¿cierto? Bueno, ayudante por una hora, esta frase. Ayudante por una hora y Filipenses 2:4, que es el texto que pues nos toca aprender el día de hoy, ¿no? Entonces, pues eso es lo que le vamos a poner en nuestra playera. Tomen sus plumones de colores. Les digo que si tienen marcadores permanentes está mejor. O pueden usar el marcador permanente negro que casi siempre tenemos en casita y decorar con colores, ¿ok? Vamos a la playera. Lo que les decía, vamos a acomodar aquí lo que es el pecho de la playera, del delantal ahora. Y podemos cubrirla por la parte de abajo con otro pedacito de tela o plástico o periódico, por si acaso pudiera traspasar el plumón a nuestra mesa de trabajo, ¿ok? Entonces nuestra playera, nuestro delantal va a decir, estiren la tela, no dejen que esté así arrugada aquí porque va a ser complicado que ustedes trabajen así. Estiren la tela con sus manitas y vayan escribiendo, ¿sale? Nuestra playera y nuestro delantal de hoy dice ayudante por una hora. ¿En qué pueden ayudar, chicos? La idea es que pues en algún momento del día, ahora ya van a estar de vacaciones próximamente, ya casi todos los chicos de primaria tienen vacaciones, ¿cierto? Van a estar en casita y saben que aunque ustedes son pequeños, algunos no son tan pequeños, pero algunos son más pequeños, pero siempre hay algo que podemos hacer, siempre hay algo en lo que podemos ayudar. Y hoy aprendimos en nuestra lección que José ayudó a sus hermanos desde lo que él podía hacer. Él era el gobernador de ahí de Egipto, ¿verdad? Y pues a lo mejor podía hacer muchas cosas, pero ustedes son hijos ahí de casitas, viven con una familia, en un hogar, y seguramente hay algo que ustedes puedan hacer. Entonces la idea es que todos los días, en algún momento del que ustedes digan es momento de ayudar, ustedes se coloquen su delantal del ayudante, y entonces corre tiempo. Vamos a ponerle aquí, miren, corre tiempo. Miren el reloj. ¿Qué tal que son las 12 o las 10? Tal vez la 1, tal vez después de comer, no sé. Miren el reloj. Y entonces ustedes se ponen su delantal del ayudante y dicen, es momento de servir, es momento de ayudar. Y mamá, se van y se presentan con su mamá y le enseñan su delantal. Eso quiere decir que están dispuestos, así como el que se puso su traje de bicicleta, como su protección para andar en bicicleta, o su bata de laboratorio. Quiere decir ustedes cuando traen en su delantal,
que están listos, están dispuestos para ayudar en lo que puedan, ¿verdad? Papá y mamá o abuelita o tíos nunca los van a poner a hacer algo que pues no puedan hacer. No sé, cómo irse por las compras o o lavar todas las cargas de ropa, ¿no? Pero sí algo que puedan hacer. Y en ese momento ustedes, así como Jesús, que se ciñó su toallita, se puso su toallita y ayudante por 1 hora. Y vamos a ponerle nuestro texto de Filipenses 2:4, que dice, ¿cómo dice? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Filipenses 2:4. Quiere decir que en ese momento ustedes dejaron la tele, dejaron los juegos, dejaron el celular, porque no están mirando por lo suyo, por sus intereses, por sus gustos, sino están viendo que mamá está recogiendo o están viendo que hay muchos trastes en la mesa o los juguetes están tirados, están viendo por lo de los demás. Los demás tienen necesidades y en este momento somos sus ayudantes. Bueno, ya que terminamos nuestro mandil, nos ponemos el mandil y somos sus ayudantes por 1 hora, ¿vale? Bueno, yo les recomiendo que sea 1 hora, no le dejen menos, ¿eh? Bueno, y después pueden decorar, chicos, pueden decorar pues con plumones de colores, pueden decorar a lo mejor con alguna estampa. Hay algunos parches que se ponen con plancha. Eso sí, pues le pedimos ayuda, ¿verdad? Pero se pueden poner un parche, le pueden costurar unas bolsitas. Pueden ocupar otro tipo de playera, incluso otra camisa. Pueden hacer un mandil con un pantalón. Pero la idea es que nos pongamos nuestro vestuario para ayudar. Cuando mamá va a cocinar, se pone el mandil, ¿no? Cuando va a lavar la ropa o los trastes, se pone la ropa especial, el delantal enfrente para no mojarse o para no ensuciarse, para no maltratar la ropa. Entonces, pues nosotros así también. Se ponen su delantal de los ayudantes y listo, que a servir, ¿no? Bueno, de 1 hora pónganle así como espectacular, ¿no? Más llamativo, porque cuando tu mami vea esto, te va a decir, wow, en serio, de verdad, gracias. Te va a dar un abrazo o un beso y a lo mejor hasta te hace galletas o no sé. Pero luego le ayudas a recoger los trastes de las galletas. Pero le va a dar mucho gusto que tú hayas dispuesto en tu corazón el trabajar y ayudar por este tiempo. A lo mejor ustedes ya tienen esta rutina, qué padre, qué fácil y no necesitan un delantal, ¿cierto? Pero de todas formas puede ayudarles para protegerse cuando estén ocupando alguna, para no maltratar su ropa o algo así. ¿Sale? Bueno. 1 hora, chicos, 1 hora. No 20 minutos. Bueno, si son más chiquitos, ustedes dejen que papá o mamá les digan cuánto tiempo. Pero 1 hora es como lo de 2 programas de televisión, menos de una película. No es tanto. Y van a ver que cuando ya hayan tenido un tiempo, ni se lo van a querer quitar, se van a seguir derecho con todo lo demás. Bueno, esas son las mamás. Okay. Y nuestro texto. No, mejor eso. Vale. Recuérdense de estirar la tela para que puedan trabajar sobre ella. Que si no se hacen arruguitas y no pasa el plumón. Pero estírenla entre sus 2 dedos, estírenlos y vayan haciendo pues lo que quieran. Pueden hacer flores, nubes, casitas, si ustedes son buenos dibujantes, dibujen lo que les guste.
si usan plumones permanentes, seguro que todo dura más. Esto sí va a durar y sí aguanta una lavada, o sea, algunas lavadas, pero con el tiempo los colores se van a deslavar. El Sharpie o el marcador permanente va a quedarse por más tiempo, ¿ok? Y ya quedó. Vale, permítanme. Y ya tenemos nuestro delantal. Ok. De ayudante, el delantal del ayudante, del siervo. Ayudante por una hora. Entonces les comparto la presentación. Y miren, la idea, como les decía, es que todos los días nos pongamos nuestro delantal a la hora que ustedes quieran, pero determinen, ¿no?, un tiempo. O acuérdense, hoy no me he puesto mi delantal, ¿ok? Dispone en tu corazón el obedecer y ayudar en lo que puedas hacer. Acuérdense, me pongo el delantal, ahora soy el ayudante. Activa un temporizador de 1 hora, pon un cronómetro y va a sonar una alarma cuando termine esa hora. Pero mientras no suene la alarma, tú ponte a ayudar en lo que puedas. Y manos a la obra, o sea, listo, ¿verdad? Si mamá dice, bueno, puedes lavar tal vez esas tazas o esos vasos, o recoge tus juguetes, o acomoda tus zapatos, lo que sea, ¿no? Manos a la obra. Pero también, chicos, diviértanse, ¿sí? Diviértanse mucho, porque las cosas que hagamos, dice la palabra de Dios, que las debemos hacer con amor. Y si ustedes lo hacen con una sonrisa y con amor hacia su familia, pues ustedes van a estar ayudando en casita, así como José, ¿verdad? Sí, como José. Ok, y denle gracias a Dios por su familia. Tienen una familia, tienen un hogar. Gracias a Dios por su familia y su hogar. Denle gracias a Dios por sus manitas. Tienen unas manos que pueden hacer cosas. Por sus pies, tienen unos pies que les pueden ayudar a hacer muchas cosas, ¿verdad? Con los que podemos correr, saltar, subir a escaleras, sacar la basura, muchas cosas. Y denle gracias a Dios porque Él nos da fuerzas, porque ustedes son muy inteligentes, y por todo lo que les permite hacer cuando ustedes se disponen, así como el Señor se ciñó, se agarró su toalla, el Señor Jesús, y ahora fue el siervo de ellos. Siempre fue un siervo en todo lo que hizo Jesús. Vino a dar su vida, a darse en su vida. Pero ese momento también fue una demostración especial. Ahora estoy poniéndome el mandil, el delantal de siervo. Y nosotros también lo podemos hacer, ¿vale? Y lo que puedas hacer con amor, chicos, con mucho amor para los que están en casita. Bueno, pues esta fue nuestra manualidad de hoy. Espero que les haya gustado y que hagan su delantal y que se lo pongan y que se pongan a trabajar. Acá, recuerden, acá afuera yo se las voy a poner aquí, pero nos deben de quedar las tiras sin que se corten. Esto no lo corten, ¿ok? Deben de quedar así para que lo sujetemos a la espalda. Nos lo ponemos hacia atrás y vamos con mamá, con papá, con quien esté en casita, y le decimos, ¿te puedo ayudar? ¿A qué te ayudo? ¿Qué puedo hacer hoy? ¿Vale? Dios les bendiga, espero que les haya gustado. Bye. Pues ¿qué tal con estos hermanos de José? Hicieron mal y no le creyeron todo lo que José les decía, y resultó que sí era cierto. Y pues bueno, la Biblia dice que a quien ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Vamos a ver que todo esto resulta para bien. Pues bueno, vamos a darle gracias a Dios por esta clase. Señor, te damos muchas gracias porque nos enseñas que como familia debemos ayudar a los demás, como familias cristianas debemos ayudar a los demás, y pues ayúdanos tú a que nuestro corazón esté dispuesto a hacerlo, y que nuestros ojos también estén abiertos para reconocer la necesidad de los demás. Te damos las gracias por esta lección,
y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues nos vemos dentro de 8 días. Demos gracias a Dios por las cosas que hemos aprendido hoy y pidámosle que podamos aplicar todas las enseñanzas durante la semana. Terminemos este culto alabando a Dios. ¡Cantemos! Aunque lejos vaya, sé que yo no voy más solo. Aunque a veces no sé a dónde ir, mi Padre me va guiando aquí. Solo quiero poder cumplir con la misión que ha dado y poder vivir siendo evangelio para cada ser humano. Oh, oh, enviados para poder hacer más discípulos de Dios, enviados alcanzando a cada mente y corazón, enviados para poder cumplir los propósitos de amor y servir así, esa es nuestra misión. Enviados para poder hacer más discípulos de Dios, enviados alcanzando a cada mente y corazón, enviados para poder cumplir los propósitos de amor y servir así, esa es nuestra misión. Y servir así, esa es nuestra misión. Como dijo el Maestro Jesús en una de sus enseñanzas, construyamos nuestra casa en la roca para que no se caiga. Construyámosla en Jesús. Acompáñennos a cantar, hermanos. El hombre sabio su casa construyó y sobre